¿Cómo están? Equipazo informativo, qué gusto saludarles. Sí, es ya festivo, día no laborable para muchas personas, pero en el equipazo informativo estamos chambeando completamente en vivo para todos ustedes. Este 2 de noviembre del 2023, la transmisión en vivo, por supuesto, corresponde al 2 de noviembre y la como en vivo el viernes 3 de noviembre del 2023. Esta noche empiezan a regresar a sus lugares de origen, quienes se nos adelantaron. Blanquita, es lo que dice la tradición, del 31 para el 1 de noviembre llegan los chiquitos, los niños, los pequeños, y del 1 al 2 llegan los adultos y empiezan su recorrido de regreso en el transcurso de la tarde. Para eso, las flores de cempasúchil, parte de una tradición muy mexicana, el Día de Muertos. Blanquita, qué gusto saludarte, Blanca Lore, amigos del equipazo, gusto saludarles. Igualmente, mi querido Carlos Castellanos, equipazo, qué bueno que nos acompañan. Vemos poquitos todavía, a lo mejor todavía están así con la inercia de que para muchos fue festivo, en realidad Sí. muchos trabajaron, muchos no, el sector educativo en términos generales no laboró, el No. bancario tampoco laboró, Caosfera ya anda por aquí, Antonieta Carreón también ya anda por aquí, ya vi también por allá Carmen Castro comentando, así es que ya van llegando poco a poco nuestros amigos. No nos dejen. Mira, dice Tatiana, tienes razón, querida Andan Tatiana. pidiendo Andan Halloween, dice pidiendo Tatiana Halloween, es Nogueira. cierto, Es es probable, sí es es cierto. cierto. Tienes toda la razón. Andan pidiendo su calaverita, mi querida Tatiana. Andan pidiendo su Ah, es calaverita. cierto, es cierto. Así se decía, vamos a pedir calaverita. ¿Alguna Yo vez lo recuerdo, hiciste? ¿Tú lo hiciste por alguna vez? supuesto, claro que sí, Blanquita. Yo vivía en una colonia popular y Ajá. evidentemente todos los niños salíamos a las calles, obviamente, y eso era lo que iba a comentar, porque ahora la mayoría de la gente lo hace, pero se disfrazan. Y entiendo quizás por eso que Tatiana Nogueira diga, andan pidiendo Halloween, porque mucha gente anda disfrazada, anda en las calles. De hecho, el Paseo de la Reforma en estos instantes está completamente cerrado. Si bien fue un día no laborable para muchas personas y el tránsito estuvo bastante ligero en general, salvo por las zonas de panteones, pero ahorita a esta hora de la noche tenemos cerrado el Paseo de la Reforma porque hay mucha gente Sí. caminando por allí, disfrutando, paseando, viendo el alumbrado, la iluminación, en fin, mucha gente en las calles, de manera particular en Paseo de la Reforma, y allí tenemos un bloqueo, un cierre. Y por cierto, también, hoy creo que también hubo otra, les llaman rodadas del terror, que es la Mm. tercera, si no me falla la No fue en memoria, Tlalpan, salen. ¿no? Pues sí, efectivamente tenían como destino llegar al Estadio Azteca. Eso también pudo haber generado algunos problemitas en materia de vialidad, pero en general creo que tranquila, tranquila esta noche. Y lo que iba a decir es que antes, cuando éramos nosotros niños, salíamos pero a pedir calaverita. Y en efecto, en ese entonces yo recuerdo que la discusión, por decirlo de alguna manera, o el debate, por ponerlo en términos más llanos, era celebremos el Día de Muertos, no el Halloween, no a las cosas que vienen de los Estados Unidos. Yo lo recuerdo perfectamente y entiendo que eso ha ido cambiando. Ya en Claro. estos tiempos, más bien efectivamente la mayoría de la gente pues pugna porque hasta se puede hacer una mezcla de ambas tradiciones, porque el objetivo evidentemente pues es disfrutar de ambas. Pues cómo no, pues esa tendría que ser la intención y me parece que lo están haciendo en estos tiempos y por eso entiendo que Tatiana Nogueira dice, andan pidiendo Halloween, sí, pues hasta disfrazados andan muchos en efecto. Fíjate que yo recuerdo que desde que era niña, debo haber tenido 5, 6, 7, quizás 11, 12 años. Uh -huh. Ya desde entonces, yo no me disfracé, pero tengo muy fijado un año en que sí disfrazamos a mi hermano, el menor, a mi hermano más chiquito, tenía 5 o 6 años, por eso estaba haciendo yo cuentas. Uh Y -huh. o sea que esto de los disfraces también empezó a surgir desde mucho tiempo antes. Me acuerdo que le pusimos una gabardina vieja. Fíjate, a mi mamá le pedimos, ella hacía calabaza en tacha, le pedimos que no la partiera, sino que le quitara todo el relleno y que le hiciera un agujero por la parte de abajo, que le dejara para imitar a las calabazas, y que ya que la dejara bien limpia, le hiciera los ojitos y todo, para podérsela meter a mi hermano en la ¿Qué cabeza. tal? Ese día nos dieron mucha calaverita y nos íbamos en grupos, todos los niños y los adolescentes, los más grandes, pues nos hacíamos cargo de los más chiquitos, Claro. y pues llegábamos a las diferentes casas, también en una colonia popular, y si era pedir para la calaverita. Y en lo que se refiere al otro, era una caja de zapatos
con una velita adentro que pegaba Claro, la cera y le hacías los ojitos y la sonrisa. triangulares, Claro, ajá, ya hace mucho que no lo veo, pero ya no. seguramente todavía algunos niños lo hacen a instancias de los papás, porque además ya te venden las calabacitas o he visto cráneos también que te venden, ya pues de plástico con su asita e incluso con la cosita para ponerle ahí la vela si quieres ponerle, o una de estas velas que ahora son de pila también que se la puedes poner y ya conoces. O sea, Es todo va evolucionando. Y bueno, sí es cierto, de pronto Halloween vino a, algunos dicen invadirnos, bueno, fue penetrando la cultura mexicana naturalmente, todos vamos y venimos. ujú, Halloween mismo no es originario de los Estados Unidos, no, viene de más lejos, ¿no? De las culturas celtas y demás, o sea, y se ha venido transformando a lo largo del tiempo. Pero también vemos el Día de Muertos, Tatiana lo sabe, una amiga de ambas, he visto sus publicaciones en Facebook, Leti Coronado, celebrando Día de Muertos con procesión de Catrinas en Nápoles, en Italia, por ejemplo. Toda la comunidad mexicana haciéndolo. Y como esa, en Estados Unidos y en muchos otros países también. O sea, las tradiciones se importan y se exportan naturalmente. En un mundo globalizado tiene que ser y de tantos medios de comunicación, ¿no? sí, efectivamente, las tradiciones no son inamovibles, es Así en pocas es. palabras, y no pueden serlo porque al final de cuentas, pues las generaciones también cambian, la gente cambia, todo evoluciona y la misma tecnología ha hecho que la globalización ahora permita quizás, pues que en general seamos, no todos, ojalá fuéramos todos, pero que en general fuéramos más respetuosos y tolerantes. Ya sabemos que la palabra de tolerancia no es muy adecuada, por eso pongo primero respetuosos, pero pues así funciona el asunto. Yo creo que la tecnología, la globalización, eso ha venido a ayudar en ese sentido y por eso es que ahora ya no se sataniza tanto el Halloween como yo recuerdo que sí se satanizaba Sí, hace cómo no, claro, décadas. había una oposición, como pues hubo en los años 70 una tendencia a todo lo gringo, ¿no? En contra de todo lo Exacto. norteamericano y así, Uh en fin, -huh, uh -huh. sí, era tendencia natural, las cosas evolucionan. Dice Carmen que al parecer mañana no tienen clases los niños porque es fin de semana. Saludos, Largo. Carmen, también al profesor José Luis Estrella Cienfuegos que anda por acá y a José Cancino que también nos saluda. Pues sí, ¿y ustedes cómo pedían calaverita? Si ¿O pedían pedían, calaverita? ¿Sí pedían o no pedían calaverita? Hay quienes les da pena, ¿no? sí, supongo, Y es efectivamente. válido también. Y también, Bueno, por supuesto. pues a lo que te truje, Chencho. Pues vámonos a lo que nos truje, mi querida Blanquita, porque si no, se nos hace tarde. Como Sí. siempre, al principio de este espacio, los hashtags en tendencia de hoy. Primer hashtag en tendencia de hoy es clonazepam. Uh -huh. A través de un video, el padre de Carlos Loret de Mola, también periodista, escritor Rafael Loret de Mola, que tiene una casa en Tlaxcala, denunció que en esa casa se habían metido y que le habían robado y que todo lo dejaron desordenado y que le habían dejado con un cuchillo clavado en su escritorio, un cuchillo que muy probablemente él tenía ahí, de esos que se usan para abrir cartas. En el escritorio no lo sé, no sé si se lo dejaron como los mismos delincuentes. Las iniciales del presidente López Obrador, AMLO, contra el que él se ha manifestado. Rafael Loret de Mola, pues tiene una visión de las cosas muy distinta a la que tiene el presidente y por supuesto, pues está en su derecho, como estamos en derecho de disentir todos, ¿verdad? Y también en el derecho de estar de acuerdo. Bueno, eso fue lo que denunció. Y que lo estaban amenazando además, Uh ¿no? A -huh. través de ese mensaje, pues era una amenaza de alguna manera. Me llama mucho la atención, Carlos. Yo tuve que ver el video para Ajá. ver dónde carambas estaba la cajita de clonazepam que generó que el nombre de este medicamento se convirtiera en hashtag en tendencia de hoy. Y pues sí, está en el buró de una de las recámaras, de la segunda, porque muestra dos recámaras. Primero su estudio, luego sube
entra a una habitación y luego entra a otra habitación y en el buró está el clonazepam. Y yo digo, la gente de veras, no se fijaron en qué libros estaban en el estudio, ¿verdad? Pero sí se vinieron a fijar en qué clonazepam estaba ahí. Y no solo se fijaron, ¿para qué? Para empezar a criticar y cuestionar y juzgar y condenar al señor Loret de Mola. No sé qué opinas. No, pues efectivamente, Blanquita, pues más allá de lo que podamos opinar, pues más bien el hecho de consignar el asunto creo que ya en sí mismo es suficientemente revelador de lo que hemos venido hablando en tantas ocasiones. Hay una lucha descarnada por el poder en este país, una lucha descarnada que llevan a cabo dos grupos. Los dos grupos son muy poderosos, los dos grupos están conformados en ambos lados por políticos, están conformados por grandes empresarios, están conformados por políticos poderosos, por gente de mucho dinero, en fin, es una guerra descarnada y en esa guerra descarnada por el poder, de unos por mantenerlo y de otros por recuperarlo a toda costa, pues lo hemos dicho en muchas ocasiones, a veces llega uno a escuchar cada cosa o a darse cuenta de cada cosa. Por ejemplo, este asunto particular, el del clonazepam, son varios, por eso se volvió hashtag en tendencia de hoy y por eso es que llama la atención y por eso es que en realidad pues nosotros lo ponemos a su opinión precisamente. ¿Qué piensan ustedes de esto que ocurre? A mí me parece que ya es demasiado, Blanquita. Yo no sé en qué momento vamos a hablar de otras cosas que no sea el ver cómo estos sujetos, y ¿sabes por qué lo seguimos viendo? Pues porque tanto de un lado como del otro tienen a su disposición, a su disponibilidad, medios de comunicación, escritos, electrónicos, en Twitter, en redes sociales, y de esa manera, pues las voces que ya estamos hartas de este tipo de circunstancias, pues simple y sencillamente no podemos más que seguir de expectantes y seguir de espectadores, porque estos dos, yo no sé en qué vaya a terminar. Me parece evidente que conforme se van acercando las fechas de lo que será la próxima elección, Blanquita, esto se puede poner cada vez más feo. Yo no sé, espero que no. No, es que esto que tú estás diciendo lo dijimos hace como 6 meses, Carlos. Sí. Dijimos que no sabíamos lo que íbamos a ver en las próximas y ve lo que vemos ya. Las elecciones que vimos pasadas, vimos cosas terribles con tal de ganar simpatías, con tal de no perder el poder o con tal de recuperarlo tal como lo decías, ¿no? Y entonces el problema es que con tanta infodemia también, como esto se ha incrementado cada vez más la posibilidad de informarte, de recibir información a través de muy distintas redes sociales, dime la que quieras, y se genera esta infodemia que a su vez provoca que la gente, todos, cada vez nos sea más difícil distinguir lo que es cierto de lo que es mentira, distinguir lo que es una pelea de carácter político, lo que en el fondo tiene, lo que tiene un trasfondo político y lo que no lo tiene, lo que es una realidad contundente y es en este caso, por ejemplo, un hecho delictivo real o sea, aquí es muy difícil saber si es un hecho delictivo real fue un ataque por cuestiones políticas y si el hecho de que lo haya denunciado fue por cuestiones políticas o fue una denuncia porque se sintió desesperado y tiene mucho miedo, y si el hecho de que se vuelva, la gente empiece a criticar, ese sí es más claro que es un asunto de carácter político, de distintas decisiones políticas, y entonces dices, caramba, ¿dónde están las manos que mueven la cuna? Ya sabemos quiénes son, pero no podemos ponerles nombre porque sabemos, como tú decías, que simplemente hay dos grupos muy poderosos, o quizás más que ni sabemos. Exacto. El caso es que a mí me parece muy delicado y siempre me ha parecido que a través de Twitter o de Facebook o de TikTok o de la red que quieras, simple y sencillamente por utilizar una pastilla que se utiliza desde hace mucho tiempo para distintas cosas, alguien como Ricardo Sevilla Gutiérrez, que no es médico, empieza a condenar y a decir, cabe subrayar que el clonazepam es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central. Y luego yo creo que copió lo que decía en alguna de los libros que vienen. ¿Cómo se llama este libro muy famoso que es el que trae todo el contenido de para qué sirven y cuáles son los efectos secundarios y tal de las medicinas? Bueno, parece haberlo copiado. El asunto es que clonazepam
Se toma para muchas cosas. Y yo cuando lo vi en el buró dije, muy probablemente lo toma quien duerma ahí, que no necesariamente es el señor, porque insisto que mostró 2 recámaras, pues lo puede tomar para dormir. Y a veces las dosis son muy bajitas, puede ser un cuarto de pastilla. Lo venden en gotas, puede ser una gotita, o puede ser 5 gotas, o pueden ser más. Y además es un medicamento que no se vende si no es porque es prescripción médica. Entonces, lo que sí es delicado es cuando los chavitos lo utilizan para ver quién se duerme primero y se lo roban a sus papás, y eso pone en riesgo sus vidas, porque entonces sí se pueden meter una sobredosis, pero cualquiera que se meta una sobredosis, pues entonces iba a tener otro tipo de problemas. Pero si usted tiene 20, 30, 50 años, no sé cuánto, tomando un cuartito de pastilla, porque si no se lo toman no duerme bien, no tiene nada de malo, por Dios. Y ya el señor, ya lo crucificaron, lo condenaron y todo. De verdad que me parece que es una sociedad perversa. Sí, pues es, a final de cuentas es la sociedad en la que vivimos y es la sociedad en la que estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, tanto de un lado como del otro, lamentablemente, Blanquita, y parece ser que no van a cesar, van a continuar. Y por lo pronto, si tú me preguntas qué tiene de relevante, informativa o periodísticamente hablando el asunto, no quiero cometer un error, ni quiero desdeñar, ni quiero que se me malinterprete, pero honestamente este tipo de informaciones, así como surgen, así como se ha ido desarrollando el día de hoy, empezando por la denuncia del propio periodista Rafael Loret de Mola, por su propia difusión de él del video, para evidentemente pues alarmar, generar reacciones, pues nunca se imaginó que esas reacciones iban a ser de esta suerte. Es que ese es el punto, así de simple. Es decir, va a sonar muy feo y por eso decimos en la octava que todo esto tiene que ver, es un chiquero político, y es lo que decimos, es el chiquero en el que se ha convertido la política en este país. Y hablando precisamente o mencionando esa analogía, pues no me queda más que decir, y es que en efecto, en este chiquero de la política mexicana, todos son puercos, pero unos más trompudos que otros. Bueno, dice Carmen, vaya, la gente es muy observadora por el clonazepam, deberían ser detectives. Bueno, sí. Saludos, Juan Rodríguez, Juan Polainas, Rock and Roll. Lamento mucho, nos está platicando que es el suicidio, que se suicidó su primo, que le van a dar su último adiós y que duele porque eran uña y mugre. Saludos. Precisamente, por ejemplo, el clonazepam es utilizado para tratar algunos síntomas de la depresión, precisamente, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Claro. No sé cuál fue el asunto con el primo de Juan, pero me hizo recordar que es una de las razones por las que se prescribe eventualmente el clonazepam. Un abrazo, Juan Polainas, Rock and Roll. Lamentamos mucho el deceso de tu primo. Bueno, pues vámonos al siguiente hashtag en tendencia de hoy. Oye, qué miedo, que se cae un puente en Chimalhuacán, Carlos. Muy lamentable, Blanquita, en efecto. Estamos hablando del municipio, de hecho, de Nezahualcóyotl también, no solamente de Chimalhuacán. 15 personas fueron las que se sabe hasta este momento, al menos 15, cayeron a las aguas negras del canal de la Compañía. Y desafortunadamente, pues el asunto implica que estas personas que iban de Nezahualcóyotl hacia Chimalhuacán, pues lo estaban realizando y estaban cruzando este puente porque el mismo conecta precisamente el municipio de Nezahualcóyotl con el municipio de Chimalhuacán, y es en este último en donde se encuentra el Panteón de los Rosales, uno de los más concurridos de toda la zona oriente, y era precisamente a este lugar al que se dirigían tantas personas. Si uno observa las imágenes del puente colapsado, puede uno apreciar incluso, Blanquita, que de alguna manera pues se ve un puente bastante viejo. Sí. Es la realidad. Se ve un puente, vean nada más ese puente, está prácticamente a punto de, pues, obvio, colapsó, pero se veía que estaba a punto de deshacerse en pedacitos. Sí. Es decir, todo oxidado, nada seguro, y muchos se preguntan, pues,
¿por qué no hay labores de mantenimiento en estos espacios? Pues lamentablemente ya sabemos que después del niño ahogado hay que tapar el pozo y veremos a qué lleva este asunto, porque por lo pronto, afortunadamente podemos decirlo así, porque no ha cobrado pérdida, no ha cobrado vidas humanas este accidente, solo lesiones en las personas, pero insisto, pues no hay que cantar victoria, no es que espere uno que pase algo peor, pero así como este puente, imagínese cuántas otras estructuras que forman parte del mobiliario urbano, pues pueden estar precisamente en riesgo de colapsar. Y en esta ocasión, pues que era tanta la gente que iba al panteón, que no aguantó el peso del puente y evidentemente se vino abajo. Sí, qué lamentable, y además un puente que es increíble que no le hayan dado mantenimiento, pero además que estando como estaba no hayan detectado ese problema. Exacto. Yo no sé, pues no podemos saber si alguna persona lo reportó, trató de reportarlo o nadie lo hizo, porque se fue desgastando y se acostumbraron a tenerlo ahí y usaron. Vale. Dicen que fue por exceso de peso, pues sí, porque lo usaban mucho, pero pues algún día iba a ceder en esas condiciones en las que estaba algún día, iba a pasar lo que ya pasó. Espero que las personas que cayeron en las aguas negras estén bien, son lesiones solamente, pero cayeron en aguas negras. Eso. Imagínate nada más la cantidad de bacterias que pudieron portar no sé si cayeron de cuerpo completo, si solo se mojaron los pies, si tragaron agua, pero ojalá que estén bien estas personas, de verdad. Y ojalá que se recuperen, porque en efecto sumergirse en aguas negras, Blanquita, puede traer consecuencias fatales, es realidad. Sí, para la piel o para el interior, por ejemplo, si en el caso de las mujeres, si llegó, y también de los hombres, si llegó hacia la entrepierna, por ejemplo, exacto, también, si llegó hacia los ojos, si les brincó a los ojos, también a los oídos, al cabello, el cuero cabelludo, las uñas, todo, o sea, puede haber infecciones, insisto, si tragaron una gotita, 2 gotitas, 10 gotitas de agua, pues también eso es delicado. Dice Carmen, qué extraño que pasen cosas raras en el Estado de México, como siempre, obras sin mantenimiento. Pues sí, y así de caras, ¿no? Se las cobran. Hubo otro evento que no es tendencia en hashtag de hoy, lo traigo a cuento, porque también es el Estado de México, solo por eso y porque es muy breve de narrar, pues, y porque estas personas iban a un panteón, y en Naucalpan otras personas estaban en un panteón, en el Parque Memorial, y pues se dio una balacera. Se reporta que las personas que lanzaron las balas iban a bordo de una motocicleta, por supuesto que no se sabe nada de ellos, pero ahí sí hubo una persona fallecida y 2 personas heridas. Fue al interior del parque, del Galloso Parque Memorial. Eran 2 motocicletas, esas personas abrieron fuego contra las 3 víctimas, desde luego ya saben todo el movimiento, paramédicos, la policía, y se suspendió enseguida el acceso al panteón, lo que generó un importante congestionamiento vehicular. Esto fue en la colonia San Juan Totoltepec. Por lo que dicen de la motocicleta, dudo que una motocicleta haya estado al interior del parque, aunque dice que la balacera se registró al interior del parque. Me llama mucho este dato. Normalmente no están, bueno, a veces están con bardas o dispararon desde afuera, pasando en la motocicleta, no lo sé. Pues lo que es un hecho, Blanquita, es que lo mataron adentro del panteón. Sí. Y no se supone, no han sido las notas con las que hemos visto o las que nos han llenado las autoridades de los famosos operativos panteones. No, hasta pomposamente anuncian operativo panteones, operativo Día de Muertos, operativo por celebraciones. Pues sus operativos no se supone que por lo menos tendrían que significar que impidieran el paso de personas armadas a los panteones. Digo, tendría que ser quizás lo mínimo. Obvio, pues no están revisando a cada persona, esos operativos no necesariamente incluyen arcos de metales, y aunque los incluyeran, imagínense, pues la gente lleva a veces latas, lleva cosas porque allí comen con sus seres queridos en los panteones, llevan cubetas, llevan muchas cosas. Sorprende, lamentablemente, que en este caso uno de los elementos utilizados para ir al panteón haya sido una pistola, que sí utilizaron y que desafortunadamente sirvió
para matar a un empresario de 41 años de edad. Ya nos dice Frida Guerrera. Hola Frida, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Que tiene guardia privada ese panteón. Claro, pues es un panteón privado de una marca de las grandes de servicios funerarios, y dice que tiene mucha seguridad, que tiene guardia privada. Entonces uno no entiende. ¿Algo falló? ¿Qué falló? ¿Y qué hacía? En ese espacio tengo a mis 3 últimos bebés. Se supone que es muy seguro, es lo que nos dice Frida. Gracias. Frida Guerrera, gracias por compartirnos, Frida. Pues se supone que es muy seguro. Por eso a mí me llama de verdad la atención, Frida Guerrera, que haya sucedido, porque es que pueden entrar las motocicletas así como así, sin ninguna revisión específica, sobre todo a sabiendas de que en los últimos tiempos, precisamente a bordo de motocicletas, se cometen un montón de delitos. Sí. Otra cosa es que pues nos muestra o nos demuestra una vez más que la gente puede andar armada pues con mucha facilidad sin que pase nada, ¿no? Y eso es preocupante, porque veamos cómo están en Estados Unidos, allá porque son legales. Aquí recordemos que no ha faltado la gente que piensa que eso tendría que ser el camino que deberíamos seguir. Bueno, pues y así, no siendo legales, hay balaceras y hay gente armada por todos lados. Imagínese usted si fueran permitidas, ¿no? Bueno, son diferentes maneras de ver las cosas, evidentemente, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. En lo particular, creo, no sé si coincidas, pero no me parece que esa pudiera ser la opción. Si así vemos este tipo de circunstancias, imagínense si permitieran que todos anduvieran armados. Claro, no. Yo creo que nuestra sociedad no está para eso, ni la estadounidense, y lo han demostrado. Sí, dice, nunca he visto una motocicleta ahí, dice Frida Guerrera. No sé si está raro, mi querida Blanqui Carlos, dice, pero que ella nunca ha visto una motocicleta ahí. Es que esa es la cosa. Ahora también hay que considerar algo. Por ejemplo, en algunos panteones sí dejan que entren los vehículos. Recuerdo cuando van en una caravana. Incluso a veces en estas fechas también, sí, obvio, cuando van en caravana, cuando van en el cortejo, ¿no? Creo que es el término correcto. Cuando van en el cortejo, evidentemente, pues todo el cortejo entra con los vehículos, pero me ha tocado ver en otras ocasiones, cuando va uno a los panteones, que sí de repente hay coches circulando, aunque en estas fechas a mí me parece que sería absurdo que permitieran la entrada de vehículos, sobre todo porque se espera el arribo de muchísimas personas. Es obvio que no vas a permitir que entren los vehículos, vas a dejar que la gente entre a pie solamente. O sea, no lo hacen en panteones muy grandes, tú lo llegaste a verlo, llegamos a ver el Panteón de Dolores, por ejemplo. En esa temporada no dejaban que entraran y ponían el letrero desde antes que no iba a haber acceso con automotores, ¿no? Pero como este es un panteón no tan grande como el de Dolores o algunos otros, y es privado, puede tener otro tipo de política. Pero yo insisto, a mí me llama mucho la atención el hecho, sobre todo con lo que nos dice Frida Guerrera ahora, de que nunca ha visto motocicletas al interior. De pronto digo, que no, me pregunto si no habrán como disparado desde el exterior, en realidad, con las armas que tenían, nos iban pasando en la moto, a menos que haya sido dirigido o vete a saber, y les dispararon a las personas que no sé tampoco si iban caminando o ya estaban frente a una tumba. Dice Frida Guerrera que dejan entrar autos, pero motocicletas, dice, no me ha tocado ver. Aquí quizás lo más relevante del asunto es, en efecto, no tendríamos nosotros como periodistas que estar especulando sobre el asunto. La autoridad tendría que haber la información completa. Tendríamos que confiar en que nuestras autoridades estuvieran haciendo su trabajo y que desde un primer momento hubieran llegado a tomar datos, a levantar indicios, a acordonar el área. Tendrían que haber llegado servicios periciales, tendrían que haber llevado los policías de investigación, el agente del Ministerio Público, es decir, todas las diligencias que tuvieron que haber hecho ya para el levantamiento de este cuerpo, a eso voy. Pero todas esas diligencias tendrían que haber arrojado datos que permitieran a la Fiscalía informar las cosas en un comunicado oficial, porque evidentemente esta nota no la estamos dando exclusiva aquí en el Equipazo Informativo. Estamos hablando de que es un hashtag en tendencia de hoy casi, porque pues por las fechas, porque es 2 de noviembre, Día de Muertos, todos los medios de comunicación han hablado del asunto. Pues, ¿no sería un poquito lógico
señores de la autoridad que dieran información relevante, importante y que impidiera las especulaciones. En fin, a lo mejor mañana. Claro. Dice Carmen, en los panteones civiles entra quien sea, al menos en el Panteón San Isidro, en Azcapotzalco, ahí no hay orden. Frida Guerrera nos dice, el exterior es monte, es a lo alto, solo que fueran francotiradores y no, si los vieron es porque entraron. Claro. De ese lado del panteón hay residencias, sí está muy raro, pues sí está raro, en fin. Esperemos a que las autoridades hagan su chamba y ojalá que informen. Ojalá, que no se nos olvide, porque luego la apuesta, también eso pasa. Y hay tanta información que hay cierta información que va quedando por allá rezagada, que ya no se toca, ¿no? Cierto. Digo, porque surge información también más relevante, es natural. Correcto. En fin, siguiente hashtag. Vámonos al siguiente hashtag. Calderón, y se refiere no a la figura de las partituras musicales, sino al expresidente Felipe Calderón, que estuvo en un encuentro para hablar de las elecciones, campañas, libertad y democracia, el impacto en los países de la región. Estuvo con el expresidente de Costa Rica, el expresidente chileno, estuvo con varios expresidentes, el expresidente de Colombia, que también hizo algunas declaraciones que por acá no van a gustar, no van a caerle bien al presidente seguramente. Ahí están, miren, todos los expresidentes. Y dijo que, entre otras cosas, que la democracia en México está en crisis, que está a punto de caer y que México es uno de los países que más ha retrocedido en materia democrática y que esto es consecuencia pues de los ataques del presidente López Obrador en contra de las instituciones. A quien acusó también, al Estado, que dirige el presidente López Obrador, de haber construido una maquinaria electoral para apoyar la campaña de la candidata oficial. Fue parte de lo que dijo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Carlos. Sí, Blanquita, en efecto. En la nota que publica, sin embargo, explican que Calderón acusa a AMLO de crear una maquinaria electoral con recursos públicos. Dice la nota que el expresidente panista Felipe Calderón arremetió en contra del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador por crear una maquinaria electoral con recursos públicos, por lo que consideró la democracia en México está a punto de caer. Fueron las palabras de Calderón Hinojosa, quien tú adelantabas, se presentó en el primer panel del encuentro regional sobre política y campañas electorales del Centro de Análisis para Políticas Públicas, junto con expresidentes como Sebastián Piñera de Chile, José María Figueres de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia, exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. En esta participación, el expresidente panista acusó a López Obrador, por supuesto, de crear esta maquinaria electoral con recursos públicos empleados para apoyar a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, pues, dijo Calderón, ha saqueado los fideicomisos y fondos públicos. Es lo que dice el presidente expresidente Felipe Calderón por una parte. Sin embargo, Blanquita, eso no es lo que más llamó la atención de las declaraciones del exmandatario Felipe Calderón, vale la pena mencionarlo. No, bueno, también aceptó o dijo que las autoridades efectivamente estaban coludidas, ¿no? Las policías estaban coludidos con el narco y que la gente le decía que su director de policía era de los capos. Platica una anécdota, Felipe Calderón, platica una anécdota en la que supuestamente él dice que cuando termina un evento se le acerca a un presidente municipal, pero ¿no quieren oírlo mejor? Pues ¿para qué se los cuento yo? Dura 1 minuto y 43 segundos. Vamos a ver qué tal se escucha y ustedes lo califican. Está muy mal el sonido, Carlitos. Bueno, dice que uno de los presidentes municipales le decía que el jefe de la policía era de los malos, era de los capos, el jefe de la policía de un municipio en Michoacán. Cuando termina el evento, dice Calderón que él va y se acerca al presidente municipal para reclamarle y decirle, oye, ¿cómo es posible? Me están diciendo que tu jefe de seguridad pública
es integrante del crimen organizado o está coludido con los narcos. ¿Y qué fue lo que le contestó ese presidente municipal a Felipe Calderón? ¿Ustedes qué creen que hubiera contestado un presidente municipal en esa circunstancia, cuando es enfrentado por el primer mandatario de la nación y cuando él podría tener en las manos la sartén por el mango para incluso pues meter a la cárcel a ese presidente municipal por tener a un jefe de la policía coludido con el crimen organizado? No, pues estamos volando muy feo, porque en realidad, ¿sabe qué fue lo que le contestó ese presidente municipal a Felipe Calderón? Le contestó, no, pues si no nada más es el jefe de la policía, prácticamente toda la administración está llena de integrantes del crimen organizado. Y explicaba Felipe Calderón, pues es que viven aquí a hora y media, a 2 horas, y yo tengo elementos de la policía nada más con pistolas calibre 38 y ellos llegan en camionetones bien armados. ¿Qué podemos hacer nosotros? En pocas palabras, pues reconoce en efecto el expresidente Felipe Calderón que ya desde entonces sabía cómo estaba la situación. ¿Por qué dijo eso Felipe Calderón? Todos nos preguntamos, pues pareciera ser que se esté echando de cabeza. No, pues es que lo dijo supuestamente para justificar que después de eso comenzó la guerra contra el narco. Nada más que parece que no le han avisado que a la persona que puso para enfrentar a los criminales, pues hoy ya fue condenada por apoyarlos allá en Estados Unidos. En pocas palabras, es increíble que todavía se siga escuchando a Felipe Calderón y es peor, increíble que todavía haya quien confía en él y quien hasta pide que regrese, y en Twitter lee uno mensajes diciendo, este sí era un verdadero estadista. Válgame Dios, pues en qué México vivieron. Estuvo ahí el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que es el actual presidente de la Internacional Demócrata de Centro, en ese mismo encuentro, y él alertó que el narcotráfico, después en una entrevista con El Financiero, que El Financiero cita también, y que seguramente se podrá ver después, yo la estoy citando un hilo de tweets que es muy breve. Bueno, alertó que el narcotráfico, en esa entrevista alertó Pastrana que el narcotráfico es el mayor enemigo de la democracia. Señaló que el tema del narcotráfico debe ser abordado de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en México. Y eso es algo que creo que no les va a venir muy bien por acá cuando lo escuchen, cuando el presidente se entere, ¿no? Y hubo otra declaración muy rápidamente, el presidente L, también expresidente Zedillo, qué casualidad, estuvo también en otro encuentro en el Foro Global sobre problemas de disparidad en América Latina, Palestina e Irán, del Instituto Pearson. Esto es un centro de investigación de la Universidad de Chicago. El expresidente mexicano habló sobre las características que debería tener el próximo presidente mexicano y dijo, me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas, pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan. En otras palabras, me gustaría ver a un presidente que no sea electo por mentir a las personas y culpando a otros por sus propios errores. Parte de lo que dijo el expresidente Ernesto Zedillo allá en Chicago, en la Universidad de Chicago. Otra cosa que tampoco le va a caer muy bien al presidente López Obrador. Muy bien, pues hasta aquí nuestros hashtags en tendencia de hoy. El tercero fue Calderón. Pues vámonos a lo que sigue rápidamente. Rápido, las efemérides del día de hoy, Blanquita. No podemos irnos sin la musiquita, que ya también estamos acostumbrados a ella. Y arranquemos este primer efeméride, la lógica, por supuesto. 2 de noviembre, Día de Difuntos, o Día de los Fieles Difuntos, para honrar y conmemorar a quienes se nos adelantaron. Esto principalmente en la religión católica y cristiana. La efeméride, nada más imagínense, fue instituida desde el año 998.
Ahí está, Día de Difuntos. 998, muchos siglos. Ok. También es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Se celebra también este 2 de noviembre y es que según datos de la ONU, desde 1993, más de 1.600 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Y en esas cifras no se incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos que, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales. Un dato nada más: 90% de los asesinatos de periodistas, hombres o mujeres, quedan impunes. Día, pues, internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Nadie habló del asunto a lo largo del día. Siguiente efeméride también corresponde a este 2 de noviembre, pero en realidad es porque se trata del primer jueves de noviembre. Estamos hablando del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Pues creo que nadie tampoco habló de este efeméride, Blanquita, y me parece que también es muy importante. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. No nos vamos muy lejos. Cada vez que vemos las noticias, nos encontramos notas que tienen relación con agresiones precisamente entre jóvenes. Hay por allí incluso una adolescente que acaba de ser encontrada culpable de homicidio porque golpeó en una pelea con una piedra a una de sus compañeras. No sé si recuerden el video, una menor de 14 años de edad, y bueno, agarró una piedra y la golpeó, y momentos después de la golpiza, la joven falleció. Hoy estamos hablando efectivamente, pues incluso hasta de una posible sentencia para esta menor de edad por haber llevado a cabo esos actos. No cabe duda que esta efeméride es muy importante. Tendrían que tomarla en consideración no solamente los padres de familia, también las autoridades, porque también es labor de ellos. Pues ahí está, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, el primer jueves de noviembre. También cada primer jueves de noviembre se celebra una efeméride cuya finalidad es hacer conciencia en la población sobre la importancia de preservar el legado digital de la humanidad. Es el Día Mundial de la Preservación Digital y pretende visibilizar los desafíos que afronta actualmente la preservación digital desde el punto de vista cultural, estratégico y tecnológico. Se originó en 2017 por iniciativa de la organización Digital Preservation Coalition, contando con el apoyo de redes de preservación digital a nivel mundial. Pretenden efectuar una invitación abierta a cualquier persona interesada en asegurar o preservar el legado digital que existe en la actualidad, sean o no miembros de la organización DPC, que se refiere al Día de la Preservación Digital. Día Internacional de la Preservación Digital, así se decía en 2017, ahora es Día Mundial de la Preservación Digital. Siguiente efeméride, Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. Fue la UNESCO la que proclamó el 3 de noviembre, esto ya corresponde a nuestro Como en Vivo, como Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. El objetivo, destacar la importancia de estos espacios naturales en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente. 3 de noviembre, este sí tiene su día particular, es el 3, Día Internacional de las Reservas de la Biosfera.
También el 3 de noviembre es el Día Internacional de la Gestión de Proyectos o International Project Management Day para destacar la labor de los gerentes de proyectos y personas involucradas que se dedican a planificar, gestionar y ejecutar los proyectos de una organización. Esto consiste en un conjunto de elementos teóricos y prácticos que se aplican en el diseño y ejecución de proyectos de índole corporativa, civil, tecnológica y muchas más. Creo que me brinqué una, efectivamente, Blanquita, pero bueno, pues ya me di cuenta, Ya así que vámonos con sigue. efeméride que sigue. También corresponde al 3 de noviembre y es el Día Mundial del Sándwich. ¿A quién no le gustan los sándwiches? Habrá gente a la que no, pero pues me parece que es un alimento interesante. Día Mundial del Sándwich es este 3 de noviembre, dicen por acá, una de las fechas más sabrosas del calendario. Y es que el sándwich es uno de los platos más populares y variados que existen a nivel mundial. Pues ahí lo tienen. Incluso hablan de franquicias que venden sándwiches, aunque en realidad para nosotros no sean considerados sándwiches porque los hacen con otro tipo de pan, Claro, pero son pues tortas. efectivamente, como los Subway, ¿no? A eso me refiero, porque Sí. se supone que los Subway venden sándwiches, pero que los hacen con panes que no son propiamente como el pan de caja que utilizamos de manera tradicional aquí para los sándwiches. En fin, la efeméride está interesante, es bonita y muy sabrosa. 3 de noviembre, Día Mundial del Sándwich. Y para terminar es el Día Internacional del Joyero y el Relojero. Me encanta esa labor, fíjate, del joyero y relojero, porque como todo es en miniatura, me parece que es muy, muy interesante. Los profesionales dedicados a la fabricación y reparación de joyas y relojes tienen su día para rendirles un merecido homenaje y es este 3 de noviembre para nuestros amigos en el Como en Vivo. El origen de la celebración obedece a la conmemoración de uno de los orfebres más destacados del Renacimiento italiano, nada más ni nada menos que Benvenuto Cellini. Felicidades a los joyeros y a relojeros. Saludos a nuestro querido amigo Sergio de los relojes. De Sergio, es un muy interesante canal de YouTube. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí las efemérides del día. Oye, déjame antes de ir con nuestro querido amigo el mariachi. Dice Frida Guerrera que mañana es la única marcha donde las familias de las voces de la ausencia salen. Marcha encabezada por los niños huérfanos de feminicidio. Salimos a las 10 del Zócalo a Reforma e Insurgentes. Sabemos que pocos acuden a coberturar porque no hay desmanes, pero ojalá alguien de tu equipo nos acompañe. Familias víctimas de feminicidio y desaparición. Gracias. Hoy está muy interesante, bueno, es muy importante, más que interesante, pero darle cobertura a eso porque, ¿sabes? Son doblemente huérfanos los niños huérfanos de feminicidio, porque se quedan huérfanos de su mamá, pero se quedan huérfanos también de la justicia y se quedan, como si fueron víctimas de feminicidio y eventualmente fue la pareja de la mamá, se quedan completamente solos. Son realidades durísimas. Tendrán infancias o adolescencias muy duras y debería haber programas que asegurasen que su adolescencia y su vida adulta pues fuese mejor, fuese de calidad y que no cargaran con todas esas cosas pues que puede cargar una persona que pasa por esos traumas tan complicados, ¿no? Sí, definitivamente es una parte de la ecuación que casi no se considera y Sí. tendríamos que considerarla con mayor razón, en efecto, porque estamos hablando de infancias. En efecto, son infancias que quedan marcadas y lo que tú mencionas es de verdad desgarrador porque en muchas ocasiones sabemos que en efecto los feminicidios son cometidos por las propias parejas, en muchas de las ocasiones. Entonces, imagínate un niño que se quedó sin mamá porque el propio papá le arrebató la vida a la mamá. Son verdad, imagínate toda la carga psicológica que hay ahí para ese pequeño. Tendrían que atenderse, por supuesto, tendrían las autoridades que tomar en consideración el asunto porque pues son pequeños
que tienen sus vidas rotas, ¿cómo las van a recomponer solitos? Pues, No, difícilmente. desde el punto de vista psicológico también hay que ayudarles, hay que darles, Claro. pues, en principio mucho amor, conducta, no, una estructura Ujú. de familia y una estructura moral también, porque de otra manera también el riesgo es que repitan patrones. Sí, hombre, sí es lamentable que, por desgracia, cuando hablamos de este tipo de temas, siempre surge también el asunto de esos niños merecerían vivir en el seno de una familia, pero pues desafortunadamente en este país, como en la mayoría, pues el asunto de la adopción es una cosa que casi no se considera, y si además a eso le añadimos que quien desea adoptar la mayoría de las veces, pues ya no quiere niños grandes, quiere que sean bebitos recién nacidos, evidentemente. Entonces, la situación es muy, muy compleja, muy complicada, abarca muchas esferas y de todas ellas tendríamos que estarnos ocupando, por lo menos las autoridades tendrían que estarlo Sí, es considerando. que tendría que haber un programa sistematizado, dice Frida Guerrera, y tenemos muchas historias. Ojalá un día retomemos estos temas. Sí, sí, Claro que sí lo sí. vamos a hacer. Hoy, dice Tatiana Nogueira, hoy comentaba con una tanatóloga la cantidad de niños que están llegando a su clínica con esa historia Sí, familiar. Sí, imagínate. Porque también hay otros huérfanos, o sea, son los huérfanos de feminicidio, pero luego ujú, tenemos a otros huérfanos, los huérfanos de las y los desaparecidos, que también son hombres y mujeres a veces, o los huérfanos del COVID, o los huérfanos ahora que quedaron de Acapulco. Hay una nota muy interesante que ojalá que la alcancemos a dar más al rato respecto a Acapulco, por cierto, ¿verdad, Carlos? La de las redes, ya la comentaremos más adelante, porque ya nos tenemos que ir a lo que sigue. perfecto, perfecto. Pues vámonos a lo que sigue precisamente y presentémoslo como Dios manda. Aquí está para todos ustedes nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, el mariachi ninja para los cuates. Saludos a nuestro querido amigo, el mariachi ninja. Bienvenido, mariachi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción, la gente que nos acompaña. Y justamente ahorita que está Frida, le había comentado que iba a estar con ustedes. Y ahorita que está en el chat voy a aprovechar porque todos los 3 de noviembre son días de muertas, así, día de muertas. Y porque no murieron, sino que las asesinaron. Todos los 3 de noviembre, el colectivo de familiares Voces de la Ausencia y nuestra estimada Frida están ahí presentes, y lo que voy a comentar a continuación tiene que ver con una situación que de pronto no nos gusta ver en las redes sociales. Hay que visibilizar esta situación tan complicada que ocurre en este país, que tiene que ver con el tema de feminicidios, pero lamentablemente cuando Voces de la Ausencia y Frida realizan este evento los 3 de noviembre, a veces con días de anticipación aparecen unos personajes extraños en las redes sociales. Hemos decidido de pronto nada más contestarles poquito, no confrontarnos con ellos, porque obviamente parece que traen una situación ahí medio extraña de decir que va a haber actos vandálicos, que va a haber una situación ahí donde se va a desatar esto de romper, quemar, que yo no me opongo a la acción directa, ya lo he mencionado en varias ocasiones, pero no es el caso de Voces de la Ausencia y no es el caso de Frida, que realizan esta acción y van acompañadas, eh, van mamás, van papás, van parejas, hijas, hijos, de quienes lamentablemente perdieron a mujeres por este tema del feminicidio. Entonces siempre ha sido una marcha pacífica, no hay eventos ahí extraños, van acompañados, por cierto, ahí nos tocó también en algún momento ver a este señor de apellido Barrera, que le mandamos saludos, de Marabunta, que acompañan las marchas para que precisamente no haya incidentes. Entonces, todos los 3 de noviembre es Día de Muertas. Hay personas que se enojan porque se denomine así esta manifestación. No entendemos por qué. Me parece que tendríamos que indignarnos más por la violencia por parte de nuestra sociedad hacia nuestras mujeres, hacia los niños, hacia los adultos mayores, y esa situación pues es visibilizada todos los 3 de noviembre. Quisiéramos que hubiera más visibilidad en este asunto, que hubiera realmente una toma de conciencia por parte de nosotros como ciudadanos para voltear a ver el tema y no indignarnos porque se le puso 3 de noviembre, Día de Muertas. Es una realidad en este país. No fueron muertes naturales, fueron asesinatos, fueron feminicidios, y bueno, en algunos casos han intentado
Alejandro Hertz Manero en algún momento intentó cambiar esto de que no, es que no sea feminicidio, que sea otra denominación, que sea homicidio, pero con unas agravantes. Bueno, no, nombrémoslo como lo que es. Y le agradecemos a Frida porque ella hace ese acompañamiento. Nos tocó ver en su momento cuando se colocó este monumento ahí en el Zócalo, un antimonumento en el Zócalo, que después lo movieron para otra parte porque no querían que se viera ahí en el Zócalo. Yo no sé por qué no tienen esa sensibilidad de decir, bueno, pues en un lugar donde sea muy visible. Lo colocaron, ahorita en esa ocasión creo que lo llevaron al monumento a la madre. No sé actualmente, ya Frida nos platicará ahí en el chat cuál es la ubicación actual, porque también en días pasados estuvieron acondicionando esto, pintándolo para que se pudieran colocar de nuevo los nombres de las mujeres que lamentablemente se han ido yendo en un acto de barbarie en este país, que tiene que ver con el feminicidio. Por cierto, en días pasados también Frida realizó, junto con Voces de la Ausencia, una actividad allá cerca de Toluca, en la casa de este señor. Nada más voy a decir su nombre, no voy a decir su apellido, el señor Oscar, que ha sido sentenciado a 355 años, me parece, porque realizó pues varios feminicidios y las autoridades hicieron como que no pasaba nada. Hubo denuncias de familiares, que incluso una de las víctimas estuvo viva varios días en el interior de ese domicilio, en el cual fueron ahora las compañeras de Voces de la Ausencia junto con Frida a realizar una intervención, a colocar una ofrenda. Por cierto, también hay que mencionar al señor Raimundo Martínez Carvajal, presidente municipal de Toluca, que también lamentablemente conocemos su nombre y su apellido porque ha tenido algunas acciones en contra del colectivo Haz Valer Mi Libertad, que están ahí en Toluca en un plantón indefinido. Bueno, unas situaciones que se han presentado, y ahora pues a Frida ahí y a Voces de la Ausencia les fueron a colocar unas cintas ahí en el domicilio de este señor, que bueno, está en el proceso de si va a haber extinción o no de dominio de este domicilio, en el cual fueron a hacer una intervención, me parece que muy válida por parte de Voces de la Ausencia y de Frida, que fue parte fundamental en la captura de este señor, por cierto, hay que mencionarlo. Déjame ver ahí los comentarios. Nos dice Frida Guerrera, 335, corrijo, no fueron 355, 335 años. Bueno, pues el señor no va a salir de prisión, ¿no? Dice Frida Guerrera. 4 o 5 vidas. Perdón. Necesita como 5 vidas. No, o sea, pero es reprobable porque hubo una familia que fueron a tratar de recuperar a su familiar, una chica que la había tomado este señor y estuvo viva varios días. ¿Y qué hizo la autoridad en el Estado de México? Pues no hicieron nada. Por eso también hay que estar muy pendientes de estas situaciones de las denuncias. Habrá quien considere que son exageraciones, pues no son exageraciones. Tenemos una situación muy grave en este país respecto al tema de feminicidio. Ya sabemos que a veces las autoridades tratan de minimizar esto, y cuando decimos son municipales, estatales, a nivel federal. Luego a nuestra Frida ya la sacaron de la lista de la gente que va a participar en la mañanera, por lo menos este mes y creo que el que viene. Sabemos, y ojalá hay un llamado de atención para quienes llevan comunicación social y en presidencia. Sabemos que ahí están temas difíciles, está el tema de Acapulco, está el tema de las elecciones, de Omar, todas esas cosas, Chiapas, Oaxaca, pero me parece un error que saquen de la lista, por ejemplo, a Frida, porque saben que va a llevar un tema complicado a la mañanera, que no va a ser de, déjele, recito una calaverita, ¿no? Perdón para el señor que anda recitando calaveritas, nada más le faltó ir a darle un besito al presidente, pero bueno. Y los temas sensibles de este país, pues son sacados de las listas de participaciones en las mañaneras. Es el caso que le está ocurriendo a Frida, pues entonces, bueno, pues es una cuestión que no estamos muy de acuerdo algunos en que ocurran ese tipo de cosas, cuando hay muchísimos temas que no se detienen. El tema de Acapulco es grave, es fuerte, pero hay otros temas que siguen estando ahí, no desaparecen Blanquita y Carlos. Sí, bueno, pues yo creo que no es la primera vez que lo digo. Al presidente en este tipo de temas le falta mucha empatía, porque no ve más allá del espejo. Es un problema. Grave. Es cálculo político, me parece a mí, y en ese sentido, pues se pueden explicar todas las estrategias, tanto de unos como de otros, que al final de cuentas lo único que hacen es invisibilizar las cosas que de verdad son importantes y ponderar o empujar hacia arriba las cosas que saben que a ellos, tanto a unos como a otros,
les van a permitir seguirse rasgando las vestiduras y como si fueran periquitos arrancarse las plumas, pero al final de cuentas no se hacen nada. Eso es lo peor, que nada más nos juegan el dedo con atole en la boca toda la vida. Pero ahí vamos a votar, por supuesto, pues es lo único que podemos hacer. Voy a cerrar con lo siguiente, porque creo que en el caso de Acapulco aplica también y aplicaría para el tema de feminicidios y de personas injustamente presas. Por cierto, se cumplen 154 días de plantón de las compañeras de Haz Valer Mi Libertad. Esperemos que avance. Pero voy a decir lo siguiente. Ante estas emergencias, no importa de qué partido político sean, o sea, tendrían que estar unificados, decir, vamos a trabajar en conjunto para que salga esto. ¿Cuál fue la sorpresa cuando, pues, esto ha sido también tema de discusión entre oficialistas opositores? El tema de Acapulco, ¿no? A ver quién saca mejor raja política. Me parece que por parte de los opositores muy mal. Pero esa misma situación tendrá que ser en el tema del feminicidio y en el tema de los injustamente presos. Que todas estas fuerzas políticas que están encontradas y que buscan sacar beneficio, como lo dice Carlitos, un cálculo, tendrán que estar trabajando en conjunto, no peleados por este tipo de situaciones. Al contrario, tendrían que impulsar para que esto avance. Y con eso concluiría yo, Blanquita y Carlitos, muchísimas gracias como siempre por abordar estos temas, por permitirnos abordar estos temas. Gracias y les mando un abrazo, Blanquita y Carlos. Creo que, quiero decir algo, creo que uno de los graves problemas de la democracia mexicana, no sé si de todas, pero sí de la mexicana, es que en lugar de unir fuerzas para trabajar y hacer que el país avance en un mismo rumbo, el triunfo de los unos es el fracaso de los otros, y en eso se ocupan todo el tiempo y por eso no se avanza en nada. Pero hay problemas muy humanos, de coyuntura humana, de urgencia, como estos que mencionas, Mariachi, y tampoco los ven. No mientras no les toquen, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues yo les agradezco, Blanquita y Carlitos, ahí estaremos pendientes. Un gran abrazo, ahí estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Abrazotes. Hasta la próxima, abrazo igual. Gracias. Ahí estuvo nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja, con su Madrugueña Express aquí en el Equipazo. Gracias, Mariachi. Y a continuación corremos. Ya hubo declaratoria de desastre natural en Acapulco tras el paso del huracán Otis, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. El presidente presentó un plan de reconstrucción para el huracán. Algunos empresarios lo ven como que le faltan algunas consideraciones. Hay acusaciones por parte de la clase media que está cercana a la bahía, que dicen que por cuestiones políticas no los están atendiendo y que son de los que más perdieron. Claro, es natural, las casas y hoteles y demás que están más cerca de la bahía, más cerca del mar, son los que más perdieron. Y bueno, hay esta acusación, pero también hay sectores, hay partes hay sectores del muy pobres que acusan que la ayuda todavía no les llega, y hay otro problema que es de carácter de salud, que en Acapulco concretamente no se da abasto para quitar toda la basura que está generando pues otro tipo de problemas, ¿no? Se empiezan a podrir, comida podrida, animales, lo que puedan imaginarse, y el municipio de Acapulco no se da abasto para quitar todo eso. Por el otro lado, tratando de apoyar y como parte del programa de apoyo, el Infonavit apoyará a los derechohabientes afectados por el huracán Otis. No solamente permitirá a quienes no hayan solicitado su préstamo que retiren lo que le corresponde al apoyo para vivienda, sino que además va a suspender no a condonar, va a dejar de cobrar durante 6 meses las cuotas por el Infonavit, ya después, y no va a cobrar pues los intereses que eso generaría. Hacienda también está tratando de hacer lo suyo, no condonando, sino permitiendo que no se paguen impuestos por algunos meses, pero pues después ya tendrán que pagarlos. Pues esto no puede ser sino hasta que ya estén funcionando por lo menos en algún porcentaje los negocios, digo yo. Ya veremos cómo va avanzando. Por lo pronto ya está el plan allí y estamos hablando de 61,300 millones de pesos, que algunos dicen pueden ser insuficientes. Pues vamos a ver cómo va avanzando por lo pronto antes de empezar a hacer aves de mal agüero. Ojalá que el presidente de verdad tenga razón cuando dice que no va a ser una triste Navidad la de este 2023. Ojalá que no para la mayoría por lo menos.
Y hablando de fenómenos meteorológicos, ahora la tormenta tropical Pilar sigue evolucionando en el Océano Pacífico al sur del país, está cerca de Chiapas y puede generar, por supuesto, problemas en el sureste del territorio nacional. Y lo que sí generó, por lo menos, si no problemas, sí un buen susto, fue un sismo que ocurrió precisamente este Día de Muertos, este jueves 2 de noviembre, un sismo a las 17 horas con 58 minutos, 2 minutos antes de las 6 de la tarde, 5.1 grados de magnitud con epicentro en Cintalapa, Chiapas. Y a la misma hora el Servicio Sismológico Nacional reportó también otro sismo de 5.9, pero en Unión Hidalgo, Oaxaca. A distancia, ¿qué les gusta? Menos de 200 kilómetros un lugar del otro. Yo no sé si fue un error o si ocurrieron los dos sismos prácticamente al mismo tiempo. No creo que haya sido error porque uno es de 5.1 de magnitud, el de Cintalapa, Chiapas, y el de Unión Hidalgo, Oaxaca, de 5.9. Afortunadamente sin alerta de tsunami, eso para decirlo. México, Argentina, Colombia, Chile y Bolivia elevaron el tono contra Israel tras el bombardeo a Jabalia, que era uno de los refugios de los lugares en donde había refugiados palestinos, donde había mayor número de refugiados palestinos allá en Gaza, el mayor campamento de refugiados, y bueno, exigen que se detengan ya los bombardeos por parte de Israel hacia la franja de Gaza. Cada vez son más las voces de diferentes países que buscan que esto cese. Aunque ahí las cosas ya parecen haber llegado ya demasiado lejos tras el primer ataque de Hamas, que debe haber respondido a algo. Hay por ahí algunos analistas que afirman que lo que se está buscando es bloquear la venta de gas en algunos países de la región para que el consumo a Europa sea solamente de algunos otros países, aquellos que forman parte del bloque europeo. Pero bueno. Llegó a Egipto Michelle Rabel, la mexicana que salió de la franja de Gaza. ¿Se acuerdan que la vez que les habíamos platicado de ella? Ya está viéndose pues todo el trámite para que regrese a México. Y en la ONU, 187 votaron en contra del embargo a Cuba. Ojalá que eso también ya se diera, porque ya son otros tiempos, por Dios, ya tendrían que haberse levantado eso. Es correcto. Muy pronto podría irse a su casa Jesús Murillo Caram, es lo que piensan algunos, luego de que este día un juez federal concedió prisión domiciliaria a Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, autor de la verdad histórica del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Le conceden la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. Sin embargo, vale la pena mencionar que todavía hay otro asunto por el cual no han definido si le conceden también prisión domiciliaria y por eso es que todavía Murillo Caram está en la cárcel, pero tal vez sea cuestión de tiempo para que con los mismos argumentos, pues también por el otro caso le dicten prisión domiciliaria y se pueda ir a casa. Y no que no eran iguales, pues no, probablemente no, pero no necesariamente son mejores. 242 funcionarios estaban inscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y cobraron durante 2022 la beca por un monto total de 5.110.000 pesos. Esto es lo que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación, que apenas lleva auditado el 26% del presupuesto ejercido en la partida que corresponde a subsidios para capacitación y becas correspondiente a Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, solamente han auditado la cuarta parte de ese programa y en esa cuarta parte ya encontraron a 242 funcionarios que estaban inscritos en ese programa, cobrando su sueldo y aparte su bequita, ¿cómo de que no? Vamos a ver qué dicen al respecto. Por lo pronto, pues de lo que no se quiere hablar mucho también es de una posible fractura al interior de Morena en la capital del país. Por allí surgió un audio, se decía, de Martí Batres, el jefe de gobierno capitalino, en donde él pedía seguir apoyando a Clara Brugada, bajar a como diera lugar a Omar García Harfuch, etcétera, etcétera. Pero luego Martí Batres salió a decir que eso era una mentira, que utilizaron inteligencia artificial para plantar ese audio, haciendo creer que era de él. Por supuesto, aquí el asunto va a estar interesante, porque recordemos que a Omar García Harfuch lo quieren principalmente
quienes no quieren mucho, por decirlo así, a la Cuarta Transformación, y eso es algo bastante interesante, porque a pesar de que es una persona de la Cuarta Transformación, hay quienes consideran que más bien está ligado al conservadurismo por su historia en particular, y de esta manera también los análisis van en el sentido de que si Omar García Harfuch, que es a quien quiere Claudia Sheinbaum, lo quitan para poner a Clara Brugada, consideran que será una señal de que eso de la entrega del bastón de mando de López Obrador nada más fue pura faramalla, pues consideran que si es Clara Brugada la candidata al gobierno de la Ciudad de México, es porque así lo quiere López Obrador, y de esa manera, pues desacreditarían el bastón de mando que se le concedió a Sheinbaum Pardo. Si les digo que solitos entre ellos se despedazan. 12 puntos arriba va por lo pronto Omar García Harfuch arriba de Clara Brugada, son los dos punteros en el caso de Morena. Dice Carmen, sí se ven diferencias en el apoyo de Morena en las campañas de Omar García Harfuch y a Clara Brugada, y si el río suena es que agua lleva. Pues sí, también en este caso, si el río suena es que agua lleva. El INAI ordenó a la presidencia que den a conocer el nombre de la empresa que organizó el AMLO Fest del 18 de marzo en el Zócalo. Le dio 10 días a la presidencia para dar a conocer el nombre, aunque ellos habían argumentado que no lo podían dar a conocer por seguridad nacional, pero dicen que ya no se justifica, porque en su momento no lo dieron a conocer porque ahí decía horas de salida, de lugares por donde iba a entrar y salir el presidente, lo que iba a hacer, cuando subía, cuando bajaba y todo eso, pero pues como el evento ya pasó y está en YouTube, pues ya no hay seguridad nacional que valga, o sea, ya no hay, ya ese argumento quedó descalificado. Tiene 10 días, dice el INAI, para que el presidente diga cuál fue la empresa que organizó ese AMLO Fest que costó más de 11 millones de pesos. Algo que de verdad es importante para la gente de a pie es el metro, la línea 1, que supuestamente iba a estar lista a los 10 meses de que de que comenzaran con su remodelación, y se tardaron mucho más de un año incluso. En julio se cumplió un año, el 11 de julio, y vea, apenas nos la acaban de entregar, remodelada pero inconclusa, porque si usted se acuerda, tenía que haber llegado la remodelación hasta Salto del Agua, para que a partir de ahí pudieran cerrar ya después Valderas, pero no, nada más llegó hasta Isabel la Católica. Si usted viene de Pantitlán, tiene que llegar a Isabel la Católica, bajarse en Isabel la Católica, utilizar el RTP, llegar a Valderas, bajarse del RTP en Valderas y volverse a subir al metro si es que quiere llegar a Observatorio. Imagínese nada más qué merequetengue hay ahorita. Y espérese, porque a partir del próximo 9 de noviembre ya no va a haber servicio en el segundo tramo, sí lo van a cerrar, dicen que va a quedar lista la remodelación a mediados del año próximo. ¿Quién les cree? Si en esta se llevaron más de un año y no sé cuántos meses, pues pobres de los que usamos el metro. Es lo único y le entregaron mal, la gente se queja porque dicen que está hecha con los pies y que sigue el servicio muy lento. En los primeros días hasta hubo un video donde se veía fuego en las vías, y el día de hoy, por espacio de 20 o 30 minutos a eso del mediodía, incluso desalojaron a la gente de un vagón que dejó de dar servicio. Esa es la remodelada línea 1. Hoy escuchaba a Martí Batres, leía que dijo Martí Batres que la razón por la que Salto del Agua no se podía abrir es por la disparidad en las vías, que en Salto del Agua las vías no son iguales que las de Candelaria hacia Pantitlán, que son diferentes, y se tiene que hacer un ajuste para que puedan los trenes, los convoyes, circular pasar de una vía a otra sin problema. Esa es una. Y la otra que es Salto del Agua, por donde llegan los materiales para la remodelación. Eso es lo que dijo. Yo nomás les platico. Yo nomás les cuento. Sí, como quiera que sea, quedaron mal. Dice Carmen, ay no, querida Toluca, conocer el tren interurbano y bajarme en Observatorio para tomar el camión a Toluca, pues tienes hasta el domingo, querida Carmen. Hasta el 9, ya el 9 ya no. Hasta el 9. El 9 ya no, hasta el 8. A partir del 9 ya no va a estar el metro por abajo, ya solamente RTP, a partir del 9 de noviembre. Ya lo sabes, Carmen. ¿Cómo que son diferentes vías? No es la misma línea, ya lo entendí. No, eso dice él. Pues es que si es la misma línea, pues esas vías son de la otra, de la correspondencia de la línea 8, no de la línea 1. Pues si te digo que nomás le quieren ver la cara a uno, Blanquita. Pues eso, por eso dije yo nomás les cuento, eso fue lo que él dijo.
Yo, ¿Qué a tal? mí que me esculquen, dicen por ahí. A mí que me registren, Oh, exactamente. sí, sí, usted. Vamos a hablarle, mi querida Blanquita Corcorito, no dejemos pasar más tiempo para celebrar y agradecer, como siempre, a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, como bien dice nuestra querida Caosfera, su aportación solidaria para con el equipazo. Así que viene Corcorito para ti, Mariachi. Muchísimas gracias, querido Arturo, ese apoyo Sí se ve. y se ve. Gracias. Doble apoyo de nuestro querido amigo el Mariachi Ninja. Y nos vamos a lo que sigue. Y lo que sigue, ¿qué son? Aquí se les enseñamos porque estamos estrenando, acuérdense, cortinilla. No nos han dicho nada de ellas, por cierto, ¿eh? Como siempre, le agradecemos a José Antonio Cruz Peinado la labor de todos los días para esta sección que es las buenas del equipazo. Comenzamos con la primera. Esta está bien interesante. Resulta que los Beatles estrenaron una canción que se llama Now and Then. Es la última, la más reciente canción de los Beatles. Pero usted dirá, pues, ¿cómo? Pues si John Lennon ya murió, George Harrison también. ¿Cómo puede ser que haya una nueva canción de los Beatles? Pues eso es gracias a las nuevas tecnologías. Fíjense nada más, a finales de 1970 John Lennon escribió esta canción en su casa de Nueva York, pero lo asesinaron en 1980 y la canción ya no pudo ver la luz. Fue hasta el año 1994 cuando su esposa Yoko Ono entregó la cinta de la grabación para que Paul, Ringo y George trabajaran con ella y fuera incluida en Anthology 1 y 2. Lamentablemente la tecnología musical de ese entonces no permitió hacer el empalme, porque la melodía de John Lennon, la canción que dejó John Lennon, tenía un pianito de fondo y no la pudieron quitar, no pudieron empalmarlo. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías, esto que están ustedes escuchando es la nueva canción en la que participan los cuatro, el cuarteto de Liverpool completo, los Beatles, y se llama Now and Then. ¿Qué les parece? Pues como dice nuestra querida Caosfera, y no podría yo estar más de acuerdo con ella. Esta es una buena del equipazo, musicalmente póstuma. Muy bien. Sí, está bien lograda, está bien lograda. De ahí a que le guste a uno o no le guste, bueno, y es otra cosa, ¿verdad? Sí. Está muy bien hecha, por lo menos sí se escucha como que fuera grabada Estuvieran ahí. exactamente en estudio por los cuatro, ¿sí? Sí. Bueno, pues hablando del metro, pero de cosas buenas en el metro, un niño se disfrazó para estas festividades de Día de Muertos de la tarjeta de movilidad integrada con la que se accede al metro y al metrobús de la Ciudad de México. Muchos transeúntes vieron al menor caminando en el centro histórico, cerca del Zócalo capitalino, y uno de ellos le tomó una foto sin mostrar su rostro para compartirla en redes sociales. La persona que tomó la foto logró captar algunos de los detalles del disfraz. Un atuendo hecho aparentemente en cartón con el logotipo de la tarjeta multimodal y los logos de medios de transporte en los que puede ser utilizada. Está perfectamente bien hecha, me parece que está muy bien hecha, con los logos del metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y RTP. El original atuendo rápidamente captó la atención en redes sociales hasta llegar a la CEMOVI, aquí en la Ciudad de México, que ha compartido la foto del menor desde su cuenta en la red social X y además de destacar la originalidad del disfraz, pidieron a los capitalinos ayuda para localizar a este chiquito porque la dependencia quiere premiarlo por disfrazarse de la tarjeta de movilidad integrada. Qué gran idea, ¿eh? Deben decir los publicistas del gobierno, ¿cómo no se nos ocurrió? Sí, hombre. El mejor disfraz es para, ayúdenos a encontrar a este pequeño, se merece un kit de regalos de parte de la red de movilidad integrada, fue lo que publicó CEMOVI desde su red
@la-semovi. También el Metrobús reconoció el disfraz a través de redes sociales. En una publicación compartió: alguien ya ganó el concurso de disfraces de la movilidad. Pero no solo eso, también compartieron una galería con fotos de personas disfrazadas que viajaron en Metrobús por Halloween o por Día de Muertos. Hay jóvenes vestidas de fantasma, una persona que con máscara de calabaza, una mujer vestida de Catrina, una mamá con capa roja y antifaz acompañada por su hija vestida de bruja. En fin, así las cosas en la fiesta por el Día de Muertos. Una buena del equipazo, como dice Caosfera, creativamente lúdica. O como dice Carmen Castro, creativa. Que le den un premio al niño y que valga la pena, exactamente. Vamos a la siguiente buena del equipazo. Y esta buena del equipazo creo que muy bien vale la pena que ustedes la vean, porque de alguna o de otra manera ese es el objetivo de ella. Es la monja que conduce el metro. Hágame usted el favor, ¿cómo pudo ocurrir eso? México mágico, dicen en la cuenta de TikTok. Imagínate vivir en Suiza y perderte esto. Y es que una conductora del metro, efectivamente, de nombre Pamela, se disfrazó, se puso el disfraz de la monja y así salió a trabajar y evidentemente pues llamó muchísimo la atención de los usuarios. En el video, como ustedes lo observan, abre la puerta, baja para saludar a los usuarios. En algunas ocasiones hasta fotografías se tomó. ¿Quién hizo famoso al personaje? No necesariamente porque actuara, fue una joven identificada como Pamela Jasso Pérez. Ella es residente de Celaya, Guanajuato, dice tener apenas 17 años. Fue ella la que compartió a medios locales y a influencers que la han entrevistado. Dice: mi esposo descubrió la canción y me sugirió que, dado mi atuendo de monja, sería apropiado utilizarla. Es que están hablando precisamente de la inspiración del disfraz. Hay por allí un video de una monja que está, creo que en un juego mecánico y no se cae, mostrando un excelente equilibrio. Es esta monja que ahora observamos precisamente aquí en el metro. Pues esa es la buena del equipazo, como dice Caosfera, de película. Ay. Ok, otra buena del equipazo. Ay, este es un encantador viejito que se disfrazó de vampiro. Bueno, a través de redes sociales, una joven que se denomina Alisa compartió un momento en el que ayudó a caracterizar a su abuelito, que siempre la acompaña en los videos y que comparte con sus seguidores. Luego de bromear con su viejito chulo sobre disfraces de alienígenas, víboras y hasta padrotes, la mujer mostró paso a paso cómo ayudó con la caracterización final. Antes de comenzar con el maquillaje, buscaron una chamarra negra para realzar la capa negra que usa Drácula. Una vez que se colocó la capa con los distintivos rojos, inició el proceso de caracterización. Así que con la ayuda de un pincel formó el triángulo en medio de la frente del adulto mayor con la finalidad de simular el origen del crecimiento del cabello. El abuelito se disfrazó de vampiro y al verse en el espejo no pudo contener la risa y mirar a detalle el atuendo con el que saldría a pedir dulces y dijo: hija de tu pelona, jaja. Luego, al final, ya con la sangre falsa en la comisura de la boca, buscó los colmillos de vampiro y se los colocó para mejorar el disfraz. Te vas a lastimar con esos dientes, viejo, se reía ella. El video muestra cómo el abuelito se disfraza de vampiro y causa revuelo en redes sociales. Y ya, ahí los comentarios, qué lindo el viejito. Qué bonito se ve, ¿no? Ajá. Sí, quedó muy bonito, muy lindo. Sí, está muy bonito. Bueno, una buena del equipazo, creo que viene también con la última que nos dijo Caosfera, de película. Sí, de película. Y dice Carmen Castro, muy vampiresca también. Eso. Sí. Y ahora más que dormir con una sonrisa, se van a dormir con cara de wow. Impresionante, Una divertida y entrañable, dice Caosfera. Sí, está padrísimo, ¿verdad? Ahí les va. La fiesta de los difuntos en Dubái, un espectáculo con drones. Vean eso, ¿quién podría pensar que esos son drones?
Sí. Es increíble. Esa calavera que están ustedes viendo, ese esqueleto que están ustedes viendo, que aparentemente sale de ese edificio, el Burj Khalifa, si no me falla la memoria, allá en Dubái, pues lo que están observando en efecto es la sincronización milimétrica matemática que tienen los drones o quien programó este asunto para que con drones se formara esta figura, así como lo ven, la calavera, las manos, los pies, la cabeza, todo el esqueleto está hecho con drones. Increíble, ¿no? Impresionante, sí, son muy buenos esos. Los drones nos han dado, empieza una nueva, la época de los drones es otra cosa, la verdad. Sí, sí, Sí. parte de estos nuevos tiempos y la tecnología, en efecto. Oye, dice Caosfera que el abuelito disfrazado de Drácula le recordó a Chiqui Drácula, pero ya entrado en años. Entrado en años, claro. Muy bien. Bueno, pásenla bien, tengan un excelente fin de semana. Nos vemos por acá el lunes en punto de las 21 horas. Disfruten. Creativamente tecnológica, decía la buena del equipo, la última, la que fue para salir, dice Carmen Castro. Sí. Bueno, les decía, pásenla muy bien. Nos vemos el lunes a las 21 horas, mi querido Carlos. Exactamente, próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Recuerden, tenemos aquí el trabajo de todos los lunes y los jueves en el informativo del equipazo y ustedes pues forman parte de él. Así que aquí los esperamos en punto de las 21 horas. ¿Y el miércoles, Blanquita, habrá? El miércoles voy a platicar con Adrián Curiel Rivera, ya he platicado sobre una novela, su más reciente novela, es ficción, está muy interesante, El camino de Wembra y otras utopías feministas, se llama. Perfecto. No les quiero adelantar nada, la novela está muy interesante, es toda una ficción, una construcción, pero hablando de utopías feministas. Imaginan un mundo donde las que mandan son las mujeres, pero solamente las mujeres. Todo lo contrario de lo que hemos visto a lo largo de la historia. Lo que fue quizás, hace miles de años cuando era matriarcado, ¿no? Sí, efectivamente. Interesante, pues, entrevistas el miércoles a las 9 de la noche, pero antes recuerden, el lunes aquí nos vemos a la misma hora, 21 horas, para el equipazo informativo con Blanca Lolbe y Carlos Castellanos. Pásenla muy bien y que no se les olvide que el equipazo Somos todos. Cuídense.